Ok, arrancaremos. Buenas noches a todos. Primero que nada, mil disculpas por mi falta del viernes. La verdad es que se cortó la luz acá en el edificio donde vivo y no había cómo pueda comunicarme con ustedes porque justo igual me quedé sin batería en el celular, entonces todo un problema. Pero mil disculpas y pierdan cuidado que vamos a recuperar esa clase del día viernes. Yo creo que los próximos días nos vamos a poner de acuerdo para ver cuándo lo podemos recuperar o si eh, en un día tal vez podemos alargar un poco más la clase y bueno, pero ya vamos a ver las alternativas que tenemos y cómo recuperamos. Este, El viernes teníamos que reunirnos, bueno, cada equipo tenía que hacer una pequeña presentación del tema de los VRDs y los objetivos del proyecto que han planteado en el primer módulo y todo eso. Entonces, ¿les parece si arrancamos con eso? Tengo 6 grupos que me han mandado el listado, creo que son 6 nada más. Entonces, el grupo de Pamela Calle, ¿cómo se llama? Perdón. Buenas noches, Inge. Nuestro grupo se llama Delta. Delta. Perfecto. Gracias, Diana. El grupo de Claudia Carlos, Teófilo Cruz, ¿cómo se llama? Perdón. Grupo Alfa, Inge. Perfecto. Ya tengo entonces todos los nombres. Me faltaban esos dos. Eh, gracias. Ahora arrancaremos por el principio, pues con el grupo Alfa. No sé quién va a ser el representante. Le dejo el micrófono, puede compartir pantalla y arrancamos. Bueno, creo que me ofrezco yo. Le comparto, Inge. Dale, Gustavo. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, hicimos esta pequeña presentación en cuanto al sistema de gestión de trámites de la OMS, el grupo acá. Y bueno, con mi equipo coincidimos con que el problema a resolver era, bueno, que los, que los sistemas que están en funcionamiento en la universidad no suelen estar automatizados del todo, o bien no cubren todo el ciclo de vida del trámite. Y suelen presentar una diversa variedad de etapas que lo convierten en un proceso que suele tardar demasiado. Eh, en cuanto al alcance bueno, propusimos sobre la solución del producto, fue que cubra la información de los documentos requeridos. Eh, Información también que incluya la recepción de los documentos requeridos, verificación de los documentos solicitados, cobros por trámite en curso, que eso la verdad es que le dimos mucho hincapié a los pagos en línea y también al llenado de formularios en el mismo sistema que requiera cualquier trámite. Proporcionar también información sobre el estado del trámite en curso. Luego desarrollamos, si no me equivoco, 6 PRDs. Uno es para el registro de trámites para poder iniciar con el flujo del sistema principal. Y esto es necesario para cubrir todas las demás etapas bueno, del producto solución. Este PRD tiene el objetivo de, bueno, registrar trámites, obvio. Debe contemplar soporte de distintos tipos de trámites y los requisitos funcionales que incluye, como el servicio de gestión de trámites, o sea, todo el CRUD.
precargar los tipos de trámites soportados por la universidad y precargar los documentos requeridos, porque esto ya está, ¿cómo decirlo? Ya está definido por la universidad. Siguiente PRD, gestionar archivos. Bueno, para soportar todos los trámites o toda la gestión de trámites es necesario la gestión de los archivos relacionados con cada trámite. Y bueno, básicamente sería eso. El PRD pretende guardar los archivos que un cliente proporciona al momento de realizar el trámite, permitir la modificación del archivo, permitir la búsqueda de los archivos y permitir generar archivos en base a datos que éste tiene en la institución. Sus requisitos funcionales son crear sistema de gestión de archivos. Acá vimos una buena opción, usar Jackrabbit. Luego crear un servicio para generar documentos, que creo que son los estándares que usa la universidad, PDF, Excel y Word. Y crear un sistema un servicio de impresión. El siguiente PRD es gestionar la búsqueda de trámites. Esto es muy importante. La búsqueda de trámites será manejada por el sistema a través de una lista existente, previamente ya registrados los trámites. Los objetivos son proveer un buscador de trámites registrados y generar el listado de los trámites. Los requisitos funcionales son los mismos, básicamente. El siguiente PRD que hicimos fue el seguimiento del trámite en tiempo real. Esto va a ser manejado por el sistema a partir de un servicio de seguimiento de trámites para poder ver el estado del trámite actual de interés. Los objetivos son la asignación del código del trámite. Bueno, esto fue algo que vimos que algunos sistemas están usando, una asignación de código del trámite. Si bien tal vez no exista la gestión de usuarios, el código va a ser muy importante. Luego, mostrar el estado del trámite actual. La verdad no sabemos todavía cuántas etapas o estados puede presentar un trámite, pero fue lo que pudimos hacer con la información que teníamos. Luego otro objetivo es mostrar los documentos relacionados del trámite en curso. Y sus requisitos funcionales son evitar la inicialización del proceso de trámite y el servicio de seguimiento de trámite. Ya, el siguiente es una notificaciones sobre el trámite, sobre el estado de trámite y observaciones. Esto es diferente al seguimiento. Esto ya se enfoca más en la notificación del sistema que ofrece al usuario. Y bueno, lo incluimos la generación de reportes más. Los objetivos son generar el reporte del estado del trámite, generar el reporte de las observaciones que pueda tener el trámite y las notificaciones acerca del estado del trámite. Y los requisitos que derivan son básicamente los mismos también. Y el último es los métodos de pago en línea. Bueno, esto va a ser algo que optimizará el tiempo de la transacción del cliente. Y los requisitos funcionales son implementar pasarelas de pago que admitan tarjetas y pasarelas de pago alternativas. Contemplamos que se puedan usar otros también como Tigo Money o no sé qué más habrá. Bueno, los objetivos son definir los métodos de pago técnicamente y asignar las distintas opciones.
Y esta fue una base, perdón, un diagrama de entidades inicial que hicimos, que creo que comprende lo más básico. Y ya está, eso es todo. Ok, gracias, Gustavo. Tengo un par de preguntas. Cuando indican que o sea, el sistema va a soportar subidas de archivos, esos archivos que se vaya a subir al sistema van a ser subidos por el mismo usuario, digamos, puede ser un alumno, un docente o cualquier persona, o va a haber, digamos, el encargado de la ventanilla de trámites, el que va a subir todos los archivos y va a pasar por un proceso de revisión, o cómo lo están pensando. Sí, creo que nos faltó mapear muy bien esa parte, pero acá en la base de datos creo que lo especificamos muy bien. Hay una entidad de funcionario, puede ser Ujú, administrativo y otra estudiante o universitario. Ambos ok, pueden, ambos pueden gestionar trámites que vendrían definidos por el procedure ujú, y ambos pueden generar documentos. ok. Otra preguntita más. Todo trámite en realidad va a desembocar en un formulario, ¿no? O Sí, sea, sí. si yo inicio un trámite de inscripción sí, un trámite de inscripción, digamos, para poder dar un examen de ingreso a alguna carrera, entonces hay que llenar todo un formulario, ¿no? Lo mismo para, no sé, para inscribirse a un diplomado en posgrado, para dar de alta a un docente, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces aquí el común denominador es el formulario, digamos, ¿no? Sí. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta en el diseño, digamos, de la base de datos es generalizar esa parte. O sea, eh, que tal vez tengamos unas entidades que justamente manejen ese tipo de objetos de formulario, ¿no? Entonces, yo en la semana del diseño de la data, les voy a explicar algunos modelos que nos permiten realizar eso, ¿no? Que nos permiten generalizar el tema de creación de formularios, porque un formulario puede estar compuesto por labels, por checkbox, por combo box, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver esa parte. Sí. Ok. Nada más, ¿no? Ok, gracias, Gustavo. Pasemos ahora al grupo de Omega. Eh, no sé quién es el representante o quién quiere, por favor, hacer la presentación. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a hacer la presentación de Omega. Buenas noches, Pedro. Dale, adelante. A ver. Se ve, ¿verdad? Mi Confluence. Sí, se ve. Bueno, lo habíamos planteado de la siguiente manera. Eh, este sistema de trámites inicialmente tiene algunos requerimientos, ¿no? Y estos requerimientos lo habíamos eh, dividido en los PRD en 5. Como pueden ver, el 1, el 2, el 3, hasta el 6. Hasta el 6. Bueno, inicialmente, empezando el proceso, ya las otras, la parte introductoria, ya creo que lo ha dicho muy bien mi compañero, el que ha expuesto hace un momento. Entonces, básicamente voy a explicar lo que hemos encontrado como solución a esta solicitud. Ya el primero es como inicio del proceso es la solicitud registrada por un cliente, en este caso el usuario, ¿no? El que tiene la solicitud del trámite. Eh,
Este ingresa su información mediante un formulario, ¿no? Un formulario inicial. Aquí están los requerimientos funcionales, los cuales posteriormente se convertirán en los FSD, ¿no? Generar la lista de todos los tipos de trámites, generar un formulario de registro de documentos, almacenamiento de información obtenida y el registro de valorado correspondiente a la solicitud. Esta parte no estábamos muy seguros de cuál va a ser el método, ¿no? Si utilizar todavía un valorado. Lo que al final se había decidido es hacer una transacción financiera electrónica, ¿no? Por las diferentes formas, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y para esto hemos también hemos hecho una propuesta, un mockup, donde va a tener esta forma, ¿sí? Una vez solicitado el trámite, hay otra, el PRD2, donde nos muestra la validación de la documentación. O sea, se tiene que hacer una validación de la documentación presentada, cualquier sea el trámite, ¿no? Inicialmente hemos tomado como base 12 trámites que se tiene en la universidad, pero el sistema debería soportar N trámites, ¿no? Cualquiera sea la función. Entonces, la base de datos también tiene que ir acompañada de esto, ¿no? No tiene que ser cerrado, tiene que ser abierto. Entonces, al validar, tiene que proporcionarnos una estructura del trámite, ¿no? Donde el usuario, el que configura, tiene que determinar qué documentación necesita para cierto trámite, ¿no? Ya sea la fotocopia, ya sea, no sé, la carta de solicitud, no sé, son varios requisitos que podrían variar de trámite a trámite, ¿no? Esto el sistema debería ser capaz de hacerlo y verificar que toda la documentación que se haya presentado esté correcta, ¿no? Los requerimientos son listar documentos de trámites filtrado por estado, generar la información del solicitante para la validación de sus documentos. El siguiente es actualizar la información del solicitante y el estado del trámite. Asignar el trámite al área correspondiente. Y generar un reporte con el historial del trámite y su curso. El siguiente, el PRD número 3, son las notificaciones al usuario sobre el estado del trámite, ¿no? Bueno, yo supongo que en el área de trámites hay una hoja de ruta, ¿no es cierto? ¿En qué lugar está el trámite? Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Iniciar el trámite, está en, no sé, en revisión, está en firma, no sé, tiene que haber un estado del trámite, en qué lugar se encuentra, ¿no? Y cada vez que cambie de estado debería mandarse una notificación al usuario indicándole en qué situación está. Ahora, si está en la validación, ¿no? Mandarle un mensaje a su correo o al WhatsApp, por algún medio, donde le diga en qué situación está su trámite, ¿sí? Como lo propuesto es crear un mensaje por correo electrónico de una solicitud de trámite. El siguiente es crear un chat de solicitud de trámite. Y el tercero es crear un comentario de una solicitud de trámite. El PRD número 4 es la gestión de cobros en línea, ¿sí? Puede utilizarse de diferente manera. Actualmente los cobros de las matrículas se hacen mediante, ahorita, el Banco Nacional, ¿verdad? Entonces, es un procedimiento donde
no sé exactamente cuál es el método que utilizan, ¿no? Pero hay diferentes formas de hacerlo. Uno es compartir el sistema con las diferentes entidades financieras y ellos tengan, así como cobrar la luz, ¿no? Cobrar el teléfono, tengan la información. Otro es mediante el envío de archivos diarios donde estén los datos de todos los estudiantes y cuando hagan un pago, el banco envíe la transacción para que se actualice en la universidad, ¿no? Entonces, o el otro es mediante una tarjeta de débito, ¿no? Que es lo que ahora se dispone. Muy poco la tarjeta de crédito, pero ambas cumplen la misma función, ¿no? Donde se pueda ingresar a la plataforma de las entidades financieras y pueda haber una opción ahí de cobro, ¿no? Como se hace con el Banco Nacional actualmente. Y con cualquier otra institución, ¿no? Donde tengan el servicio de la universidad a su disposición. En este proceso, cuando se valida la documentación, entonces se emite una orden de pago, ¿no? Esta orden de pago debería ir a la entidad financiera y el usuario debería poder hacer el pago mediante su dispositivo móvil, si fuera el caso, ¿no? Sin necesidad de ir al banco mediante su página oficial de la entidad financiera, ¿no? Una vez que la universidad reciba este pago, entonces se genera un código, se envía un código QR al cliente para que haga el pago. Bueno, el PRD número 5 es la emisión ya de documentos en base a la información del usuario, ¿no? Esta opción nos permitiría emitir el documento ya digitalizado con toda la información que hacen válido este documento, ¿no? Ya sea un código QR, ya sea los datos del estudiante en función al trámite que está realizando, ¿no? Entonces, se irá actualizando dependiendo al tipo de documentación que tenga, ¿no? Si es la primera vez, entonces esta información se guardará y la próxima vez que venga esta información ya estará guardada y su emisión será mucho más rápida. Y finalmente la generación de reportes, ¿no? En base a la información, a todos los datos que se tiene, ya sea a nivel administrativo o a nivel del cliente que quiera saber algún reporte. Entonces todos estos reportes estarán involucrados en este PRD, ¿no? De acuerdo a los requerimientos que hemos visto. Así, a grosso modo, esta es la solución que nuestro grupo ha encontrado en la gestión de trámites dentro de la universidad. Gracias, Pedro. Tengo una consulta, bueno, algo que no me queda muy claro al equipo y a ti. En la emisión de documentos digitales, se refieren a que, por ejemplo, yo termino mi trámite para título de mi diplomado, la plataforma podría ser capaz de emitirme el título de manera digital y ya no necesariamente ir a recoger, digamos, a la universidad un título impreso. Sí, de manera digital, ¿no? Y si tuviera la oportunidad de imprimirlo, también, o sea, ya no sería necesaria la firma física del representante, del rector sería directamente digital. Esa solución es interesante porque, por ejemplo, cuando tú haces algunos trámites, digamos, puede ser fuera de la universidad que involucren tu título y demás, te piden, ¿no? Copias legalizadas. Entonces, eso un poco eliminaría esa parte, ¿no? De ir a solicitar una copia legalizada, que te lo sellen y todo eso, porque ya todo está digitalizado. Entonces, tú Exacto. puedes sacar las copias necesarias y van a estar
ya legalizadas, ¿no? O sea, ya no se necesitaría legalizar, porque ya exacto. tendríamos toda la información en archivos, no necesitaríamos. Ujú, exacto. Incluso, digamos, algo interesante sería que, por ejemplo, si yo quiero postularme para ser docente en la universidad, en la UDABOL, por decir, la UDABOL tiene que validar que mis títulos sean legales, ¿no? Entonces, ellos podrían entrar a una sección de la aplicación y poder verificar eso, ¿no? O cualquier empresa, ¿no? Cualquier empresa que me quiere Exacto, contratar, entonces podría validar eso. Sí, exacto. súper, súper, súper interesante esa parte. Ujú. Bueno, Ok, gracias. gracias, Pedro. Gracias al equipo Omega. Vamos con el equipo Lambda, por favor. ¿Algún representante del equipo Lambda? Tenemos a Alex González, Deniquín Santos, Diego Marcelo, Mauricio Arancibia, Samuel Basualto. Ah, no, no tenemos a ninguno de los representantes del equipo Lambda. Ah, Alex, creo que tú estás conectado. Tal vez tú puedes hacer la presentación o cómo se organizaron. Perdón, estaba con problemas del micrófono. ¿Se me escucha bien, perdón? Sí, sí, se te escucha claro. Ok, ya. Entonces enseguida les comparto. Dale, gracias. Mm, ok. ¿Se logra ver, perdón? Sí, se ve. Ok. Lo que habíamos quedado como equipo la anterior vez, habíamos definido algunos PRDs y algunas métricas de aceptación, o bueno, casos de aceptación. Am, Esto en el margen de cinco proyectos que nos habíamos planteado. Uno era de... ¿Qué está? Les voy a mostrar mejor. No, acá tengo. Lo voy a... Ay, no sé si se puede hacer esto más. Ok, mejor así. Habíamos quedado en cinco, cinco características de productos, por ejemplo, información de requisitos para trámites de la OMS, registro y solicitud de información de usuario, validación de la documentación presentada, notificaciones al usuario sobre el estado del trámite, finalización del trámite solicitado. Referentemente a esto es lo que hemos trabajado en diferentes PRDs. Por ejemplo, a ver, habíamos, como dije, habíamos quedado en algunas métricas de éxito. Más que todo lo hemos visto como algunos objetivos súper generales a que llegar, algunos tipos de suposiciones que hemos considerado y más que todo habíamos definido algunos requerimientos de los cuales funcionales y no funcionales. Entonces, uno de ellos era de que la plataforma debe poder generar un instructivo de requerimientos de acuerdo al trámite. No funcionar era de que el documento proporcionado debe contener el tiempo que demora la conclusión del trámite. El documento proporciona información de cómo realizar el pago de los valorados y así como se lo ve. Alguna, eh,
bueno, en lo que nos hemos basado era, no sé, pensábamos integrar esto a trámites, lo que está colocado, ¿no?, en la web.sys. Entonces habíamos visto, digamos, cómo entrar a ese lado. También habíamos contemplado algunas cosas que no debería integrar ahí. Pasado de eso, habíamos definido algunos FSID, por así decirlo, de los cuales, por ejemplo, este mismo, era que teníamos algunos diagramas de casos de uso de cómo manejar esto. Entonces, por ejemplo, para ese de información de requisitos para los trámites de la OMS, un solicitante eh, puede ver la información o también puede solicitar el trámite. Entonces, esto, al momento de solicitarlo y todo eso, entonces es como va a ser el flujo, digamos, de cómo va a tratarse, ¿no? Lo que habíamos contemplado era que un solicitante, por así decirlo, un estudiante, ¿no?, requería, no sé, un certificado de notas. Entonces entraba a la plataforma, solicitaba el trámite, veía los requerimientos que se necesitaban, entonces mandaba su respectivo valorado de compra o de pago y solicitaba el documento directamente porque suponíamos de que toda esa información ya está guardada, ya está almacenada en una base de datos de la UMS. Entonces, ¿para qué volver a llenarla, no? Entonces, de ahí directamente sacarla y si, digamos, todo el flujo está siguiendo un buen camino, entonces el responsable de darle OK, digamos, ese trámite, pues nos lo manda, digamos, el trámite ya hecho. Y ahí estábamos contemplando algunas notificaciones en correo y esas cosas, ¿no? Esto está en un ambiente muy, muy general, como lo hemos puesto. Pero algo que habíamos visto era tal vez este pequeñito diagrama en ER, de que hay un expediente, hay un solicitante y hay un trámite, todo esto. Entonces aquí nos habíamos basado en muchos a muchos y habíamos creado una tabla intermedia, digamos, por así decirlo. Entonces teníamos un tipo de trámite, ¿no? En este caso, aquí entraba el tipo del varchar y los requisitos que necesitaría, digamos, tal cosa. Y de aquí solo del solicitante, el código SIS, si es activo o no, digamos, ¿no? Si se le ha dado de baja, digamos. No sé, tal vez por no inscribirse, no sé, cosas así que se nos ha ocurrido en ese momento. Y acá todo esto que se registre en un expediente. De la misma manera, habíamos contemplado todo eso. También habíamos definido casos de uso. Creo que aquí no se ha cargado bien. Estábamos tocando al anterior. También teníamos otro diagrama de casos de uso de acá para la validación de la documentación presentada, como había mencionado anteriormente. Entonces, puede rechazar el trámite o también puede ver las demás solicitudes, ¿no? Si quiere, lo puedo contemplar el trámite, si está todo OK, entonces también lo verifica. Acá teníamos acá está. Acá está en la finalización del trámite solicitado, digamos, de que el solicitante, este actor, digamos, como ya había dicho, recibía tal notificación de que ha sido finalizada y al final podía descargar ese documento. Y también habíamos definido alguna base de datos para las notificaciones, contemplando ya las anteriores. De acá teníamos el expediente, como hace rato lo habíamos mostrado, y el solicitante también podría llegar a tener, bueno, tendría su notificación y si en caso habría una observación, pues ahí se lo iba a detallar, ¿no? Esto como un detalle directamente.
Eso es como lo hemos ido trabajando, Inge. Gracias, gracias Alex y gracias al equipo Lambda. Una consulta. ¿No sería mejor generalizar la parte de solicitante? Porque, o sea, un solicitante puede ser un estudiante, puede ser un docente, incluso puede ser un administrativo, ¿no? Entonces, tal vez ahí hay que ver de generalizarlo y más bien crear otra entidad que sea de tipos de solicitudes, que va a ir muy ligado a lo que son trámites, ¿no? Por ejemplo, un estudiante puede hacer un trámite de adición de materias, eh, o de inscripción de carrera y demás, ¿no? Entonces, un administrativo puede ser una solicitud o un trámite no sé, solicitud de vacaciones. Un docente puede hacer un trámite de postulación a dar una nueva docencia, una carrera. Entonces, tal vez ahí un poquito hay que pensar en tratar de generalizar esa parte, ¿no? O sea, no enfocarlo mucho todo a lo que solo hace un estudiante como actor, digamos. Pero me parece interesante. Sí, justamente habíamos pensado en todos esos detalles, pero habían contemplados creo que 18 o 23 de los cuales eran estrictamente ligados a estudiantes, a lo que Ujú, hemos leído y de los cuales hemos sacado 5. Bueno, el anterior docente, Edson, es el ujú. que nos dijo elijan 5 y podrían trabajar con eso, digamos. Y nosotros nos hemos enfocado netamente en estudiantes, ¿no? Pero también los docentes tienen su código CIS y no sé si los administrativos también tengan. Entonces sí, esto podríamos modificarlo, digamos, si lo vamos a ver de ese panorama. Entonces sí, habría que modelarlo más, la verdad, Sí, sí. sí, justo vamos a ver todos esos puntos en esta semana, que es la semana de diseño, digamos, del módulo. Entonces ahí vamos a ir viendo qué estrategias, digamos, podemos utilizar para un poco tratar de englobar a todo, ¿no? Y hacerlo un poco más general, cosa de que si queremos implementar, digamos, ciertas funcionalidades, entonces nuestro modelo ya soporte todo eso, ¿no? Pero sí está, me parece un buen arranque, digamos. Ok, gracias por la observación. Ok, gracias a ti, Alex, y gracias al equipo. Ahora pasamos con el equipo Delta, por favor. El representante puede compartir pantalla y puede empezar, porfa. Ok, un segundito, Inge. ¿Me avisa cuando lo puede ver, por favor? Sí, ya se puede ver. Ok. Dale, Diego. Yo voy a ir pasando las diapos. Ya. Bueno, primeramente lo que teníamos pensado mostrar igual era una breve introducción y un breve alcance de lo que nosotros entendemos que es el sistema de trámites desde nuestro punto de vista. En la parte de introducción nos hemos enfocado más que todo en mostrar el contenido del BRD, que es el documento de especificación de requisitos a nivel de negocio para el sistema de trámites de la universidad. Esta documentación que hemos generado se ha hecho en base a la documentación que se nos ha provisto o que el ingeniero que editó el anterior curso o el anterior módulo, perdón, nos ha provisto, que era básicamente eran documentos oficiales de la universidad, donde en uno de los documentos se mencionaba qué trámites tiene la universidad. Creo que eran alrededor de 20 trámites, específicamente creo que al nivel o desde el punto de vista del estudiante. Entonces, básicamente nos hemos enfocado en esos trámites. Dentro de ese documento estaba especificado como un diagrama de flujo de cuáles son los pasos, cuáles son los requisitos para cada tipo de trámite, ¿no? Y el otro documento que teníamos como referencia era un documento de diseño del sistema,
que básicamente mostraba cómo interactúan los sistemas que tiene la universidad, ¿no? Ya pasando a la otra diapositiva, perdón, en esta diapositiva eh, se está mostrando cuál es el diagrama básico a nivel general del sistema. Este diagrama es un diagrama de referencia igual que teníamos, donde se está mostrando, ¿no? Ahí, por ejemplo, tienes la parte de persona, ciudadano, que vendría a ser el estudiante, el docente o cualquier otra persona que necesita de hacer de realizar el trámite. Entonces, si cumple los requisitos, todos los requisitos para el trámite, se envía la solicitud. Perdón, ¿te puedes pasar a la anterior diapositiva, Dayana, por favor? Esta parte es el primer diagrama que quería mostrar, que es cómo funciona o cómo entendemos que nosotros debe funcionar el sistema a nivel general, que es donde primero se crea la cuenta de usuario en el sistema. Luego se selecciona el tipo de trámite, esto ya hablando dentro de un formulario en específico, ¿no? Ese tipo de trámite puede ser un trámite de facultad, puede ser un trámite de unidad o puede ser un trámite institucional de la universidad, ¿no? Se hace una validación de los documentos. Si es que todo se cumple, ok. Entonces se procede a realizar el pago, ¿no? El pago de todos los valorados y se registra todos los documentos que se han pedido como parte del trámite. Si no, entonces si no están todos los documentos que se necesitan, entonces se tiene que subir toda esa información mediante un formulario, ¿no? Eso es a nivel general, cuál es el flujo del sistema, ¿no? ¿Te puedes pasar a la otra diapo, por favor, Dayana? En esta diapositiva, por ejemplo, se estaba mostrando el alcance, o qué nosotros entendemos o cuál es el alcance del sistema. Y dicen, ¿no? El proyecto se centra en buscar un sistema que permita gestionar, administrar y optimizar los trámites ofrecidos de la universidad y los procesos involucrados. ¿Qué puntos debería tener? Debería ser una aplicación web para la gestión y administración de trámites, propiamente. Debería poderse hacer una gestión de trámites orientados a admisiones, inscripciones, matriculaciones, certificaciones y legalizaciones. Esta está involucrando los tres tipos de trámites, ¿no? O sea, los trámites de universidad, los trámites de facultad y los trámites de una unidad más específica, ¿no? Que pues sería una carrera. Debería ser archivada, o sea, toda la documentación debería estar archivada y debería proveerse un mecanismo para poder. También debería hacerse una digitalización de físicos, es decir, se está cortando, de toda la Diego. documentación oficial del diploma académico. ¿Perdón? Se estaba entrecortando, pero ahora ya te escucho. Ya, puede ser que tenga un problema de conexión. Ya, y también como parte del alcance debería proveerse un sistema para el almacenamiento de documentos, es decir, que ese es un punto importante, creo, ¿no? O sea, debería poderse garantizar la seguridad en cuanto al almacenamiento de documentos, es decir, que ninguna información debería perderse, ¿no? de la base de datos. Y por otra parte, debería poderse proporcionar un sistema de cobros o pagos online. Eso principalmente como introducción. Ahora, Dayana, ¿puedes mostrar la otra parte, que sería ya la parte de los requerimientos? Sí, bueno, yo les voy a explicar un poquito de los requerimientos funcionales que hemos identificado. A lo largo de todo el documento hemos identificado 13 requerimientos funcionales y en base a esto lo hemos dividido en 4 PRDs en los que nos hemos guiado para hacer los FASTs y también los mockups. En este caso, como prioridad 1, teníamos el registro de personal administrativo, asignación de roles y permisos y los registros de los solicitantes. En este caso lo hemos llevado al PRD 1, que sería la gestión de usuarios, y
Para esto lo hemos desglosado en diferentes historias de usuario y para eso hemos creado estos mockups en los que aquí podemos ver como en el rol de administrador vamos a tener a los usuarios del sistema, vamos a poder crear un nuevo administrador, editar administrador y ver el perfil del administrador. También en este caso sería lo mismo para un solicitante. El solicitante lo hemos llevado como estudiante o como docente. En este caso, ambos tendrían el rol de solicitante. Como siguiente prioridad, como prioridad 2, hemos visto que podrían ser los registros de los trámites y servicios, el gestionamiento de los trámites. También un trámite va a tener inicialmente unos requisitos que va a tener que cumplir el solicitante para realizar el trámite, en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poquito más. Y también la validación de estos requisitos, que para iniciar el trámite sí o sí se tienen que validar. En este caso, también los hemos desglosado en diferentes historias de usuario. Aquí tenemos los trámites en curso, que lo va a poder ver un administrador. Crear un nuevo tipo de trámite. Esto no sería un trámite que se va a poner en curso, sino un tipo de trámite que se va a basar primero en un nombre, una descripción, una categoría que le hemos identificado, que aquí está, no sé si se puede ver bien, pero en base a los tipos de trámites que nos ha provisto el anterior docente, los hemos clasificado así. Es más, podría haber muchas más categorías en las que podamos poner los trámites. En este caso, la primera que hemos considerado es la matriculación, por ejemplo, que cuando una persona se matricula tiene que tener ciertos requisitos, entonces para eso se tiene que crear un nuevo tipo de trámite. Y también en algunos tipos de trámites vamos a necesitar que suban su carnet, la foto de su carnet o la foto del Cardex o otros documentos. Entonces, por eso tenemos este tipo de elementos en este mockup. Y bueno, esto sería por parte de la vista de un usuario, un solicitante, y esto para la vista de un administrador. Para la siguiente prioridad, que sería la prioridad 3, hemos decidido que va a ser los registros de cobros, la generación de facturas, todo esto de manera online. Y esto vendría a ser el PRD número 3, que sería la gestión de cobros y facturación. Y como prioridad 4, el historial de transacciones, generar copia de seguridad, reporte de operaciones diarias y generación de reportes, que esto se vería en el PRD 4, que sería la generación de reportes. Esto son los mockups para la gestión de cobros y facturación, que en este caso, esto es un nuevo tipo de trámite que ya lo vimos en el anterior, pero al momento de hacer el solicitante, podemos poner, perdón, en este caso vamos a poner el monto del trámite y de esta forma el solicitante va a poder hacer el pago de manera online. En este caso hemos visto estos dos tipos de pagos que puede realizar, que puede ser por medio de una tarjeta de débito o por medio de una cuenta de internet del mismo banco con el que se puede realizar el pago por mediante el código QR. Y el último, que en nuestro caso sería uno de los más importantes, es la generación de reportes, que en este caso vamos a tener un reporte diario, un reporte de pagos, reporte de facturación, reporte de cobros y los reportes de trámites más frecuentes. Lo que hemos visto que es súper importante es para nosotros el historial, que esto se le va a proveer tanto al administrador para los tipos de trámites que se ha aprobado, los tipos de trámites que se han realizado, o también para los solicitantes, que en aquí pueden tener toda la información si es que algún rato han solicitado que se habilite la impresión, no, que les den el diploma académico, entonces ya lo va a tener aquí, no lo va a tener que hacer por segunda o tercera vez si es que necesitaría el mismo documento, ya lo va a tener almacenado. Entonces, creo que eso sería para el trabajo que hemos hecho en el anterior módulo. No sé si tiene alguna duda, Inge. Ok, gracias Diego y Dayana y al equipo. Sí, tengo un par de consultas. La primera es, en una de sus prioridades ponían registro de trámites y servicios. ¿A qué se refieren con servicios? Bueno, creo que en un inicio lo estábamos viendo más como que los trámites iban a ser un servicio a los solicitantes, entonces que al momento de que el solicitante iba a registrar un trámite iba a ser un servicio que nosotros estábamos dando, pero creo que más adelante esa idea ha ido mutando, entonces no se ha Ujú, quedado así. perfecto. Y una consulta más. Normalmente cuando se suben, digamos, documentos a un sistema,
estos documentos son documentos personales, digamos, ¿no? Como el carnet de identidad, el certificado de nacimiento. ¿Cómo validarían de que el documento que se está subiendo sea el correcto y no sea un documento fraguado y demás, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando alguna vez me ha tocado hacer un trámite en la San Simón, he llevado mi certificado de nacimiento y me han dicho que era muy antiguo, digamos, ¿no? No cumplía el nuevo formato de los certificados de nacimiento que ahora están requiriendo o están emitiendo los de Ceresi. Entonces, ¿han pensado un poco en cómo podrían hacer esa validación? Bueno, a lo que yo he ido viendo, ahora en los carnets tenemos un código QR, si no estoy mal, que es para validar que sea válido el carnet, si no estoy mal. Pero creo que en una etapa inicial teníamos una historia de usuario que decía validar los requisitos que va subiendo el usuario. Entonces, en este caso, tendría que ser una persona que realmente valide que los documentos que la persona ha subido sean verdaderos. Y si no son verdaderos, tendría que mandar una notificación de que realmente este documento no es auténtico y que lo vuelva a subir o que pase a una segunda instancia, ¿no? Sí, de acuerdo. Y de hecho, igual hay algunas librerías que te permiten un poco validar eso, ¿no? O sea, tú le puedes pasar ciertos patrones que debe cumplir un documento y bueno, el sistema se encargaría de hacer una previa validación y tal vez en caso de que no esté claro para el sistema, recién enviar a una persona para que ésta valide ya físicamente, digamos, ¿no? Pero Ujú. sí, sí, es interesante. Eh, sí, esas eran las consultas que tenía. Muchas gracias al equipo Delta por la presentación. Ahora pasemos, por favor, con el equipo Omicron. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Todavía no la vemos. Ahora sí. Creo que estás en mute, Milena. No, sigues en mute. Perdón, ahora sí. Ok. Les voy a dar una breve introducción, ya que, como todos conocemos, eh, todos los, todos los trámites que en la actualidad se realizan en la universidad son demasiados agotadores, ya que nos toma bastante tiempo realizarlos, ¿no? Ya que son muy burocráticos y se los realiza de una manera personal. Para realizar un pago, se tiene que hacer largas colas en las cajas de la universidad, por lo que no se cuenta con otras opciones de pago. Luego, los requisitos para realizar un trámite no se encuentran publicados que sean de una manera fácil para poderlos encontrar y poder saber qué pasos debemos seguir. Y cuando uno va a averiguar, a veces los encargados nos proporcionan una información y esta no es en su totalidad para poder llevar a cabo el trámite. Luego tenemos que los canales de comunicación con los que cuenta esta sección de la sección de trámites ya están desactualizados. Se cuenta con algunos números o algunos datos para podernos comunicar, pero a veces es imposible, ¿no?, comunicarnos con esta sección para poder obtener más información. Luego no se puede hacer un seguimiento de un trámite de una manera online, por lo que es necesario ir a averiguar a la universidad dicho trámite. En cuanto a los documentos de requisitos del negocio, en este documento hemos especificado todos los requisitos de software para el sistema de trámites de la universidad, el cual ha sido elaborado a partir de un manual de procedimientos de la unidad de archivos que se nos ha proporcionado, de un lienzo de negocios que nosotros hemos elaborado como grupo, y tomando en cuenta algunas de las características de los procesos manuales que se realizan para llevar a cabo los trámites. Una de nuestras metas comerciales ha sido automatizar este proceso para poder tener una aplicación web que lleve a cabo todo el proceso de trámites.
Entre los objetivos comerciales que hemos identificado son la creación de la solicitud de un trámite, el seguimiento de la solicitud de un trámite, la verificación de los documentos digitales, la impresión de los documentos, las notificaciones de la solicitud de un trámite, ya sea por vía email o una notificación que sea realizada en el sistema o también a través de WhatsApp. Hemos visto también acerca de los cobros online, que se deberían poder cobrar todos, ya sean los trámites, valorados, inscripciones, todo tipo de cobros deberían ser de manera online. También deberíamos contar con respaldos del sistema y también con respaldos de archivos, ya que se estarían subiendo al sistema diferentes archivos, ¿no?, personales. Se los debería debería tener un respaldo de los mismos, cosa de que estos no se pierdan. Y también contar con un firmado digital. Entre las partes interesadas, como ya se había mencionado, los anteriores grupos mencionaron ya, tenemos las autoridades o unidades internas de la universidad, personal de la universidad como administrativos y docentes, los estudiantes de pregrado y posgrado que deseen que necesiten realizar diferentes trámites, y en partes interesadas externas tendríamos a profesionales y a personas interesadas que necesiten realizar, ¿no?, un trámite, como por ejemplo cuando se sale bachiller, ¿no?, se necesita realizar un trámite para el título de bachiller. En cuanto al alcance del proyecto, tenemos lo que es la recepción de documentos del solicitante de un trámite, seguimiento de los trámites, la validación y la verificación de documentos, la impresión de los documentos, notificaciones de la solicitud, ya sea por email, notificaciones en el sistema o por WhatsApp, cobros y pagos tal vez de los trámites, los valorados, la firma digital para el envío de los documentos, acceso a los documentos ya enviados y recepcionados en cualquier momento, registro de usuarios, ya sea los solicitantes, personal de archivos, personal de otras unidades universitarias, etcétera, y también la asignación de los roles a los mismos. En los requerimientos funcionales, nuevamente tenemos, ¿no?, la recepción de documentos del solicitante de un trámite, seguimiento de trámites online, la validación y verificación de documentación, impresentación de documentos, notificaciones de solicitud del trámite, cobros online y la solución de problemas mediante tickets con un soporte online. En los requerimientos no funcionales estaríamos hablando de respaldos de archivos y respaldos de la base de datos, el almacenamiento masivo de archivos, el óptimo rendimiento del sistema, seguridad del sistema y la disponibilidad del sistema y de la información requerida. En cuanto al documento de requisitos del producto, hemos podido identificar 5 PRDs. El primero sería administrar la solicitud de un trámite en la unidad de archivos. Y este contempla los siguientes objetivos, que sería solicitar los requisitos de un tipo de trámite, la recepción de documentos digitalizados, la validación de los documentos digitales y el inicio del trámite. Otro PRD que hemos identificado sería el seguimiento de un trámite, el cual tendría como objetivo verificar el estado de un trámite en curso, ver el estado de un trámite y generar un reporte del trámite en curso. Otro PRD era las notificaciones del trámite, que nos permitiría emitir la notificación en el sistema, notificar al solicitante por correo, notificaciones de carácter recordatorio programadas. El cuarto PRD sería el firmado digital, que permitirá digitalizar la firma de las personas involucradas en el proceso del trámite, dar una vigencia del certificado digital del firmante, la revocación del certificado y una inclusión de sello de tiempo. Y el último sería los métodos de cobros de un trámite, que esto nos va a permitir realizar el pago de un trámite a través de una entidad financiera, registrar los comprobantes de las transacciones realizadas y verificar el pago o el cobro de un trámite. Eso sería todo. Gracias, Milena, y gracias al equipo. Tengo una pequeña consulta. Un trámite puede tener, no sé, N pasos, ¿no? Y cada trámite es distinto a otro. Entonces,
¿cómo lo han pensado, digamos, hacer ese modelado? Tal vez una entidad de trámite se tendría que relacionar con no sé, una entidad de steps, digamos, ¿no? De pasos, donde ahí estén definidos de alguna forma los pasos, porque quizás podemos abstraer esa parte, ¿no? De poder generar esa secuencia para que justamente nos ayude a hacer la graficación del roadmap, ¿no? Lo que indicaba Pedro, si no me equivoco, saber en qué posición está el trámite. Entonces, no sé si han pensado en eso o cómo más o menos tienen la idea de modelar esa parte. Mm, no hemos todavía pensado en esa parte, ¿no? Ujú. Ya, Pero sí deberíamos generalizar, ¿no? Como dice, para poder tener ciertos pasos a seguir para poder cumplir todos los trámites, ¿no? exacto. O sea, un trámite, digamos, inscripción, va a tener entre 5 o 10 pasos, digamos, ¿no? Un trámite qué sé yo, de cambio de carrera va a tener otra cantidad de pasos. Entonces, tal vez ahí tendríamos que pensar en abstraer justamente esa parte, ¿no? Para que em, crear un nuevo trámite, porque en algún momento o va a cambiar el flujo del trámite o vamos a crear nuevos flujos de trámites. Entonces ahí solo bastaría con dar de alta el trámite con su nombre, con su código, etcétera, y ponerle cuáles son los pasitos, ¿no? Que va a tener el trámite, porque obviamente entre los pasos de todos los trámites hay pasos en común. Entonces, Sí. esa parte también sería interesante, pero lo vamos a ir viendo de a poco. Muchas gracias, Milena, y al equipo por la presentación. Por último, vamos con el equipo Capa, por favor. Sí, buenas noches, ingeniero. Bueno, mi nombre es Paola y yo voy a ser la representante del grupo CAPA. Dale, Paula, gracias. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla. No sé si ya se puede ver. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, haciendo un poquito hincapié nuevamente a lo que ya mis compañeros han expuesto, nuestro propósito para poder realizar lo que eran nuestros PRTs era justamente identificar la necesidad que tiene la universidad, ¿no? Para poder realizar estos diferentes trámites que tiene, con la idea de justamente de que reducir la afluencia de las personas en las filas, automatizar el proceso y el largo papeleo que involucra cada trámite. Y bueno, mucho más ahora con esto de la pandemia y que bueno, también muchas veces no nos podemos encontrar en el departamento y hacer personalmente nuestros trámites. Como objetivos, bueno, nos hemos planteado justamente brindar a los usuarios un fácil acceso a estos requisitos para que estén informados y puedan seguir el procedimiento que involucra cada trámite. Después necesitamos de lo más importante, que era realizar y gestionar estos trámites de una manera virtual, cosa de que se pueda dar un seguimiento a estos trámites de una forma bastante detallada. Después tenemos lo que es la facilidad de realizar pagos de valorados de manera virtual, que eso también es un punto muy importante, así como la ayuda y soporte en línea sobre los trámites, que muchas veces es necesario, ¿no? Con alguna duda o problema que se tenga durante el trámite. De acuerdo a eso, entonces hemos definido nuestro alcance. Nuestro alcance como grupo, bueno, es justamente diseñar, desarrollar e implementar este sistema. Este sistema está considerado en que va a ser un sistema web que va a estar, bueno, enfocado en un entorno web para los trámites de nuestra institución, que es la Universidad Mayor de San Simón. Entre los procesos que hemos identificado son 5, que es la de gestión de usuarios con sus respectivos roles y permisos, gestión de trámites universitarios, obtención de información y ayuda para trámites, gestión del proceso de pagos en línea y gestión de documentación de los trámites. Estos 5 procesos son lo que ha dado pie a nuestros PRTs, que son justamente nuestros requerimientos.
Nuestro primer PRD es gestión de usuarios con sus respectivos roles y permisos. Nos hemos planteado objetivos que era justamente definir qué usuarios va a tener nuestro sistema, qué roles podemos identificar y qué permisos se les van a asignar. Así como que se tiene que poder gestionar estos roles y permisos y gestionar los usuarios con si va a tener ciertos permisos o a qué rol va a ir relacionado ese usuario. Entonces, tenemos como alcance en este PRD que se va a poder justamente gestionar este manejo de permisos para los diferentes usuarios. Se va a poder brindar esta gestión, la gestión de usuarios, donde se va a poder permitir crear este usuario, asignarle el rol correspondiente y el permiso que le corresponda. Asimismo, vamos a tener lo que serían nuestros clientes, usuarios finales, que pueden ser estudiantes, administrativos, docentes, personas externas como bachilleres, como han mencionado, o toda persona que requiera hacer un trámite dentro de la institución. Entonces, para estos usuarios, ellos van a poder crear su usuario, que este usuario le va a permitir realizar un trámite. Después, también contempla que el sistema no va a permitir el acceso al sistema de cuentas que no han sido validadas mediante correo. Entonces, tiene que tener un correo validado. No va a validar, por ejemplo, si el rol o el permiso está correctamente, asignado automáticamente, ¿no? El sistema no va a validar la creación de permisos de usuarios erróneos. Al mismo tiempo, para la creación de usuarios del sistema, el sistema contará con una lista de las áreas, cargos, unidades y establecimientos de la universidad. Como hemos podido ver, tenemos lo que son las unidades, facultades y lo que es la universidad. Después, pasando a nuestro siguiente PRD, que es gestión de trámites, que es, el más importante, que justamente es definir e identificar los trámites más importantes. Esto nos hemos basado, claro, en el manual de procedimientos de trámites de archivos que nos pasó el anterior ingeniero y hemos visto que son como 23 trámites, de los cuales hemos enfocado más o menos unos 10 trámites. Igual se van repitiendo, ¿no? El procedimiento puede cambiar un poco en el requerimiento, pero el procedimiento suele ser similar cuando, por ejemplo, se trata de la legalización de fotocopia de un cierto certificado a otro certificado, entonces suele ser similar. Después, identificar cada uno de los flujos que va a seguir ese proceso de cada trámite y realizar el debido seguimiento a cada trámite. En cuanto a nuestro alcance para este PRD, entonces viene a la parte de solicitar autentificación a este usuario, porque necesita estar autentificado para que pueda solicitar un trámite. Va a poder dar seguimiento a los trámites que ha iniciado. Por tanto, va a poder interactuar y el sistema va a poder responderle en qué estado se encuentra su trámite, ya sea por notificaciones de mensaje o notificaciones de correo. También le va a brindar información y ayuda, así como preguntas frecuentes. Y podrá acceder a un historial de cada trámite que haya realizado, ¿no? Así como trámites concluidos, trámites iniciados y de esa manera. Después tenemos lo que es el PRD, obtención de información y ayuda para trámites, que nuestros objetivos es identificar los requisitos que van a tener esos trámites, definir la información necesaria para cada trámite, y esta información se tiene que presentar de una forma legible y explícita, donde se detalle el procedimiento para que la persona pueda iniciar, ¿no? Después se va a asignar una ayuda personalizada en caso de problemas extraordinarios que haya tenido en el momento de su trámite o al inicio tenga alguna duda de requisito. Después, como alcance, entonces va a permitir la gestión de requisitos. Se va a presentar los requisitos para cada trámite de manera explícita, es decir, cada trámite tiene sus propios requisitos. Después, no es necesario autentificarse o crearse un usuario para poder obtener o visualizar o llegar a ver estos requisitos, y se va a ofrecer de forma de comunicación directa en caso de ayuda personalizada para los trámites. Después tenemos lo que es la gestión del proceso de pagos en línea, que también es un PRD bastante importante porque estamos dando otra alternativa a lo que se realiza actualmente en la universidad. Y justamente tenemos lo que es nuestros objetivos, realizar pagos en línea a través de la web.
y se va a almacenar un log de cada pago en línea realizado que contempla al usuario que realizó el pago, el número de cuenta y la fecha de pago, así como el monto depositado. También se va a poder emitir un reporte PDF cuando el pago se ha realizado exitosamente y una vez hecho el pago, permitir el trámite del solicitante continuar con el flujo de su respectivo trámite. Es decir, que si no se ha realizado en uno de los pasos dentro del procedimiento el pago, entonces no se puede seguir con el proceso de su trámite, ¿no? Se quedaría ahí hasta que se pueda realizar el pago. Después tenemos dentro de nuestro alcance que el alcance de requerimiento debe permitir justamente, bueno, el pago mediante una API de una entidad financiera o caso de que tal vez la universidad ya pueda contar con una. O sea, nosotros no vamos a estar creando un sistema financiero. Después, los pagos en línea se van a realizar únicamente a través de la página web. No se van a permitir modificar datos una vez que se ha realizado el pago, es bastante importante. La persistencia de estos datos y el reporte PDF, ¿no? Que se va a generar del sistema. Después tenemos como nuestro último PRD, que es la gestión de documentos de los trámites. Como objetivos tenemos que se va a poder permitir subir los documentos de parte del usuario final. Se va a poder añadir una firma digital a los documentos, se va a poder definir, como objetivo definir el procedimiento de validación de los documentos y emitir documentos requeridos para cada trámite por parte de la universidad. Entonces, en nuestro alcance tenemos que se va a poder manejar la edición de los documentos, es decir, que si se ha subido algún documento erróneo, se quiera subsanar, se pueda editar. Se va a poder ver a los usuarios la documentación que ha sido entregada, así como la documentación que ha sido recibida. Va a poder aceptar o rechazar la documentación presentada por un usuario solicitante, así como se va a poder verificar si la firma digital es válida. Y bueno, también aparte de lo que tenemos almacenado digitalmente, se va a poder, digamos, descargar estos documentos para tener un respaldo físico. Y no se va a realizar la validación de documentos de forma automática, pero bueno, con lo que nos estaba mencionando Inge, que existe librerías que nos puedan ayudar a una prevalidación, entonces yo creo que eso podemos implementar y en caso contrario de que se necesite, digamos, que una persona tenga que validar estos documentos, entonces aquí entraría esa parte. Y después, finalmente, que, bueno, va a poder generar estos documentos que correspondan a un cierto trámite. Y, bueno, eso sería todo. Ok, Paula, gracias y gracias al equipo. Solo una pequeña observación. No pueden almacenar números de cuenta por si acaso, ¿no? Por el tema del secreto bancario y demás. Entonces, en el modelado y demás, tomen en cuenta eso de que no se pueden almacenar números de cuenta. O sea, de hecho, no les van a permitir pedir número de cuenta cuando llenen un formulario, digamos, ¿no? Entonces, normalmente creo que lo que hacen las entidades financieras es, no sé, te exponen un API donde tú le pasas el número de carnet de identidad, el monto y tal vez los datos de la persona que quiera hacer el pago y demás, ¿no? Y eso se va a ir directamente a la cuenta de la universidad. O por otro lado, también podrían permitir el pago por tarjeta de débito, ¿no? Como lo comentaba alguno de los compañeros, donde ya te redireccione tal vez alguna pasarela de pago el mismo banco, ¿no? Entonces, eso, pero o sea, son alternativas que igual después se las tiene que ir tal vez estudiando, ¿no? Y de hecho, desde nuestro lado y desde nuestro punto de vista va a ser un poco complicado llegar a definir cuáles van a ser las pasarelas de pago, porque eso ya lo tiene que definir tal vez la misma universidad con su comité ejecutivo y demás para ver con qué bancos va a hacer tratativas, en qué bancos va a tener cuentas y todo eso, pero me imagino que la lógica va a ser similar. Eso es lo que puedo decirles y bueno, muchas gracias por la presentación. Ok, está bien. Gracias, ingeniero, por la observación.
Bueno, con eso hemos terminado todos los grupos. Bueno, gracias a todos por la presentación. La verdad me queda decirles que el común denominador son trámites, validación de documentos, cobros, y bueno, alguno que otro grupo nombraba el tema de la autenticación de usuarios, manejo de roles y todo eso. El coordinador Valentín Laime me comentaba que creo que incluso ya han implementado alguna API, algún equipo o no estoy seguro quién es, que permitan hacer la gestión de los usuarios. Entonces seguramente va a ser un tema de reutilización o hacia de esa parte. Pero bueno, en los próximos días nosotros ya vamos a ir viendo el tema del diseño, ya más enfocado a estos 3 puntos, que son trámites, validación y cobros. Y vamos a ver las estrategias, digamos, que podamos usar en nuestros diseños con el fin de poder generalizar lo más que podamos y que soporte, no sé, eh, desde 20 a 100 tipos de trámites, que estos tipos de trámites tengan los pasos que sean necesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa de que desde nuestro sistema sea nada más una configuración y no hacer un cambio en todo el diseño y el modelo. Pero vamos a ir viendo eso en el transcurso de la semana. Ahora nos quedan 9 minutitos. Les voy a compartir mi pantalla un cachito antes de cerrar la clase. Me avisan cuando puedan ver, por favor. Se puede ver. Ok, entonces hasta el día jueves hemos visto el tema de la arquitectura de datos enfocado en lo que es Postgres. Habíamos visto los 4 primeros puntos, que eran la arquitectura del servidor, los ajustes, la escalabilidad de replicación y el backup y recovery. Nos quedaba el tema de lo que son los objetos, jerarquía y roles. Lo vamos a ver ahora en estos 8 minutos que nos quedan. No es muy largo. Eh, es un tema más que va enfocado al DBA como tal, pero es bueno que sepamos cómo está estructurada esta jerarquía y bueno, cómo maneja los roles Postgres. Y así terminamos ya con con este primer tópico que es la arquitectura y vamos a pasar desde mañana al tema del diseño. Entonces les voy a explicar un poco esto. La jerarquía de objetos y roles. Entonces PostgreSQL Server básicamente se divide en lo que es los templates de base de datos, las bases de datos, los roles, los table spaces, los settings y los templates de lenguajes de programación. Los templates de bases de datos, o sea, el primer diagrama de acá, básicamente es cuando creamos una base de datos, esta se crea a partir de una plantilla, de un template, ¿no? Que es el template 1, que ya viene con ciertos objetos preconfigurados, si vale el término, ¿no? Que son tablas, vistas y funciones. Estos objetos son parte de un esquema que se llama el PG Catalog, ¿ya? Entonces, cuando hemos creado las anteriores clases, la base de datos UMS, por ejemplo, ya ha venido preconfigurado con estas tablas, vistas y funciones y han venido a partir de un template 1. Postgres también utiliza un template 0 que se utiliza cuando el template 1 falla o se corrompe, digamos, ¿no? Puede ser que alguno de los usuarios que tenga privilegios de superusuario, por ejemplo, toque el template 1 y corrompa algo, ¿no? Desde esa base de datos. Entonces, para eso tenemos el template 0. Podemos restaurar a partir del 0 el template 1 y ya podemos crear nuestras bases de datos. Después tenemos el
el siguiente, que son las bases de datos de usuario. Básicamente, Postgres nos permite crear las bases de datos que nosotros querramos. O sea, no hay un límite, ¿no? El límite es nuestro hardware, digamos. Podemos crear 5 bases de datos, 10 bases de datos, pero la particularidad que tiene es que cuando nosotros nos conectamos a una base de datos, o sea, con una cadena de conexión, solo podemos acceder a una de las bases de datos, ¿no? Si nos queremos conectar a alguna otra, tenemos que cambiar nuestra cadena de conexión y, bueno, poner la base de datos a la que queremos conectarnos. No podemos compartir datos entre bases de datos, a no ser que configuremos un DB-Link. Entonces, un DB-Link nos permite leer datos de otra base de datos. Por ejemplo, tengo mi base de datos posgrado, ¿no? Y tengo mi base de datos UMS. Quiero acceder desde posgrado a UMS, no necesito crear un DB-Link que me permita acceder de forma remota, ¿no? A la otra base de datos. Si bien pueden estar en el mismo servidor, con la misma IP, bajo el mismo puerto, pero Postgres no nos permite acceder directamente. Después tenemos lo que son los roles. Y los roles básicamente nos permiten dar ciertos privilegios, digamos, ¿no? O sea, creamos un rol el cual tiene ciertos privilegios para poder acceder a la base de datos. Entonces dice, los roles pertenecen a un clúster específico del server de PostgreSQL y no a una determinada base de datos. O sea, cuando creo un rol, creo el rol para todo el servidor, ¿no? Ya depende del DBA a qué bases de datos o a qué esquemas o a qué objetos específicos te va a dar los permisos. Este es un diagrama básicamente de qué permisos podemos conceder o obtener a partir de los roles. Entonces podemos crear bases de datos, límite de conexiones, si el rol es de tipo superusuario, si puede loguearse o hereda otros roles, digamos, de otros usuarios, si puede configurar los settings, puede tener validación del password o el password puede estar encriptado, etcétera, ¿no? Después tenemos entre la jerarquía el tema de los table spaces. Los table spaces es una ubicación de almacenamiento definida para una base de datos, objeto de una base de datos. En síntesis, un table space es un lugar un espacio físico en el servidor, ¿no? Cuando hemos levantado nuestro servidor de Postgres en un contenedor Docker, les comenté que se puede externalizar el almacenamiento, ¿no? Es decir, que todo lo que vaya a crear, tablas y la data que vaya a popular en la base de datos, no se vayan a la ruta interna que tiene Postgres en el contenedor, sino más bien se vaya a una ruta externalizada dentro de mi servidor. Entonces, para eso yo puedo tener varios lugares, varias rutas en el servidor donde puedo almacenar la data. Pero Postgres nos permite crear table spaces que hagan referencia a estas rutas en mi servidor, ¿no? Entonces puedo tener, digamos, un disco, digamos, en SSD, donde ahí vayan todas mis tablas super transaccionales, las que sean las más altas en transaccionalidad. Y a esas mis tablas les voy a poner el table space definido para el disco SSD, digamos, ¿no? Y mis tablas históricas, no sé, que no son altamente transaccionales, que vayan a un disco HDD, digamos, ¿no? Que no es muy rápido como el SSD. Entonces, igual me voy a crear un table space
que haga referencia a esa ruta, ¿no? Pero como les digo, esa es una tarea más del DBA. Y bueno, si la compañía no tiene un DBA, va a tener un DevOps o un sysadmin que pueda hacer ese trabajo, digamos, ¿no? Pero es bueno que sepan. Después tenemos los settings, que ya lo habíamos visto, que básicamente es la configuración del servidor. Y tenemos el template de lenguaje de programación. ¿A qué se refiere esto? Postgres te permite instalar extensiones. Tiene un montón de extensiones desarrollados por la misma comunidad de Postgres que te permiten, por ejemplo, implementar funcionalidad en otros lenguajes. Aquí les he puesto un ejemplo de una extensión que hace referencia a Python, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros instalamos en nuestro Postgres esa extensión, entonces vamos a poder hacer funciones en Python. O sea, nuestro código, en vez de hacer PLP GSQL, que es el lenguaje de programación de SQL, podemos usar Python, tiene soporte para Perl, para C y para un montón de lenguajes, ¿no? Entonces, yo personalmente no he usado ninguna de estas extensiones porque a mí me parece mejor el programar y hacer código en PL. Pero yo creo que vale la pena probarlo, ¿no? Voy a tratar de probarlo en estos días y les digo cómo me va por lo menos con Python. Bueno, Python es ahorita un lenguaje de programación que está muy de moda y de hecho es usado mucho por los ingenieros de data, ¿no? Entonces, voy a ver de hacer la prueba y les comento cómo me va. Y por último tengo este diagrama que básicamente nos muestra, ¿no?, que una base de datos tiene un table space o n table spaces. También se le puede instalar las extensiones que tengamos disponibles por la comunidad. Podemos realizar configuraciones. Una base de datos tiene un owner, o sea, un rol o un usuario que lo crea básicamente. Se puede asignar permisos a estos roles y básicamente es un diagrama de resumen de lo anteriormente explicado. Ya estamos sobre la hora. No sé si hasta aquí tienen alguna duda de todo lo que se ha venido hablando sobre arquitectura. Se los voy a compartir estas diapositivas para que igual le echen una revisada. Yo sé que ha sido una explicación muy, muy rápida quizás, pero como les decía, este tema es un tema más de un DBA, pero quería que por lo menos conozcan un poco más, si es que no lo conocían antes. Y con esto cerraríamos el tema de arquitectura. Mañana ya vamos a vamos a empezar con el tema de diseño. Mi goal es que terminemos esta semana el tema de diseño, tal vez hasta el jueves, y ya pasar a partir del viernes al tema de lo que es ya la implementación, el desarrollo de la parte de la base de datos, ya generar los DDLs, empezar a conocer más acerca de lo que es SQL, PLSQL y digamos, ya la siguiente semana cerrar con lo que es un poco de ingeniería de datos, ¿no? Que también me interesa que conozcan un poco para ver cómo se mueve esa área de la tecnología. Entonces, eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Igual mañana vamos a conversar un poquito sobre el tema de cuándo podemos dar un pequeño examen. No va a ser nada complejo, les aseguro, pero sí, yo creo que la siguiente semana vamos a programar una fecha para eso. Nada más, si no tienen alguna duda, algún comentario, entonces nos podemos ver directamente mañana. Muchas gracias nuevamente por la presentación de todos los equipos. Muchas gracias por su atención. Mil disculpas igual por lo del viernes que no pude conectarme y nos veríamos el día de mañana.